Declarando vida y libertad, arrancando este segundo bloque de este programa, pisando los 100 programitas, Pisando el festejo. A ver si adivinan quién va a venir para los 100 años. Algo especial ahí. A ver si... Empieza con M y termina con A ver si saben. No la vamos a comprometer. Si adivinan al hay aire. premio. No la vamos a comprometer al aire. No, a ver si adivinan. A ver. O que la gente vote, que diga a ver quién quiere que venga, quién podemos traer para el programa número 100. No, que voten los hijos a ver qué mamá quiere que venga, que quién quieren que venga. Para festejarlos. Che, es motivo de gozo. Sí. Así que, nada, bueno, arrancando este segundo bloque, vamos a mandar unos saluditos ahí que nos tuvieron. Marcelo. Mira, justo de la persona que hablábamos. Nuestra apóstol y madre espiritual Claudia, felicitándonos por las nuevas cámaras, saludando, dice que honra para la casa de los hijos restaurados. Me imagino, como siempre dice ella, babero para la mamá, y es así, una persona que trabaja tanto por ver a sus hijos restaurados, dignificados, estar cumpliendo el propósito de Dios, sacando adelante su familia, sacando adelante el ministerio. La verdad que debe ser un gozo terrible para tu corazón, madre que estás del otro lado. Gracias por tus saludos. Después Andrea se comunicó y dice felicidades por las cámaras, todo contento por las cámaras, che. Qué grande, ahí estuvo el Ivancho, metido ahí, instalando cámaras por todos lados. Y acá estoy. Y arrancó con fuerza. Arrancamos con fuerza. Dice, aquí escuchándolo en familia, qué bendición son para nuestras vidas. Una honra, hermano. Bueno, Gaby Villalba, buenas tardes, hermanos. Mis felicitaciones. El invitado y a ustedes no dejan de ser unas bendiciones, un programa de honra. Y bueno, glorifica a Dios por realmente lo que está pasando esta tarde. Y bueno, también se comunicó nuestro... Está también congregándose Gastón Rojas. Dice que el programa muy bueno, así que manda saludos también. Saludos para él, para su familia. Y la verdad que gracias por los saludos, gracias por estar apoyando. Es importantísimo para nosotros que siempre estén ahí por Facebook, por lo que es la radio en sí, por la emisora, por la app de la 93.1. Así que gracias por estar y por apoyarnos, por sus oraciones. Sabemos que esto Dios lo hace para realmente glorificarse Él y transmitir un mensaje diferente, un mensaje que realmente pueda traer la restauración que estamos viviendo como iglesia, como casa apostólica y profética, como hijos de Dios. Y bueno, esos fueron los saludos desde lo que fue la transmisión de Facebook. Acá también hay saluditos vía WhatsApp, el WhatsApp, el 342-612-7820. Nos está mandando, bueno, acá Cintia de Venecia también dice, bueno chicos, los felicito, dice, los bendigo grandemente, mi corazón se goza por cada testimonio vivo que Dios permite que se nos comparta. La verdad que este tipo de testimonios, estas cosas que vivimos, lejos muchas veces de usar para prejuzgar, o como decíamos hoy, de una manera trillada, sino que realmente para profundizar, tanto en la parte humana y lo que Dios hace. Por eso el título de este programa, que dice justamente, no es sacrificio lo que quiero, sino que realmente la persona aprenda y vaya tomando de la esencia de Dios, porque como decíamos hoy, cualquier obra que podamos hacer, aún el servicio muchas veces queda hasta relegado cuando la intención no es buena, cuando hacemos otras cosas, esa parte es como que ahí es cuando Dios resiste, o es lo que Dios muchas veces no quiere. Así que nada, es eso. Gracias Cintia, dice, saludo al invitado de hoy, Dios lo siga usando tremendamente en este día. Patri Osorio también dice, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga y tome sus bocas como todos los martes. Declaro que va a ser una gloria, saludo a la visita, hermosa primera hora, dice, la verdad que no tiene desperdicio, es verdad, dice, muchas veces juzgamos a la gente y no sabemos qué es lo que pasa. Creo que esto dentro de las iglesias se ve mucho, dentro y fuera. Por ahí se puede llegar a pesar un poquito más al cristiano, porque se supone que es el que tiene la capacidad para separar una cosa de la otra, pero sí, es una realidad, Patri. Nos manda Ramoncito, también nos manda un
que también recibió honra este domingo. Felicitaciones para Ramón. Sí, Cuando Dios va haciendo esas cosas y va añadiendo a nuestras vidas, vamos abriendo el corazón y vamos dejando que sea Él el que obre, el que transforme, el que limpie el corazón. Ahí es cuando Dios va obrando, va haciendo esas cositas. Este fin de semana ha recibido honra de parte de Dios y eso es muy bueno. Nos comparte una porcioncita de la palabra, Salmos 40, versículo del 1 al 3. Dice: muy buenas tardes, chicos, quería compartir esta palabra. Al escuchar a Marcelo me lleva a esta. Dice: porque uno fue testigo de su pasada vida, conviví su pasada vida y lo que hoy ha hecho Dios con él. Dice: hoy me gozo de verlo, de compartir cosas hermosas desde otro lado y una nueva vida. Un gozo escucharte, primo, gracias a Dios por el cambio que hace a diario Dios con vos. Un abrazo a todos, chicos. Bueno, gracias Ramón, Ramón, hermano en Cristo y primo ahí de sangre, también le manda saluditos y felicitaciones a Marcelo. Mercedes también nos manda mensajito, dice: buenas tardes, chicos, acá escuchando desde el trabajo. Dice: gracias, Señor, por esta tarde donde la presencia del Espíritu Santo estará guardándolos bajo el cuenco de sus manos. Los bendigo. Felicitaciones, amén. Marce, dice, por estar glorificando a Dios. Creo que es valorar el lugar donde estamos y saber que sin Dios no somos nada. Eso. En generación se aprende a consolidar, alimentar y fundamentar como familia, como nos enseña nuestra madre, teniendo la paternidad y el amor de Cristo que ella de manera incondicional nos da día a día. Amén. Muy cierto, Merce, un saludito también para ella. Rosa nos manda buenas tardes, aquí escuchando a Marcelo. Dice: un mensaje a los jóvenes que sí se puede salir del lugar que hoy se encuentran. Dice: por diferentes situaciones. Dios se manifestó en la vida de Marcelo, lo podrá hacer con aquellos que se determinan a seguir a Dios. Los felicito a los 4. Amén. Bueno, gracias Rosa, un saludito también para vos. Lili nos saluda como siempre, nos bendice y siempre presente ahí. Un saludito para Lili, siempre fiel ahí, ella escuchando. Así que nada, gracias a todos. Norita también. Muchas veces dice, Dios usa su palabra y sus cosas como quiere. Graciela también nos manda a ir al Vizcacha. Dice: felicitaciones, chicos, y a Marcelo por su gran testimonio. Oro para muchos jóvenes que están en conflicto con sus vidas. Es un punto fundamental. Ese, dice... que toca, que dice: sus procesos son oro para muchos jóvenes que están en conflicto con sus vidas. Es una realidad muy, muy grande esta. Tal cual. Amén. Marce. En base a eso que preguntó justamente lo que dijo Graciela, fíjate que ese mensaje que vos decías hoy, que estabas hablando justamente de lo que vos querés transmitir en este programa, de que sí se puede, pero a la vez ese conflicto de interno muchas veces que pasa con las personas, con todos, y cómo la falta de amor, de paternidad, de la falta de cuando están encima tuyo, sean tus padres, parientes o lo que sea, la contención. Y cómo Dios realmente hizo esa apertura en tu corazón porque el Marcelo que hoy ven, que hoy escuchan, muchas personas capaz que ni te ven ni te conocen y van a decir: pero este pibe no tiene pinta de haber estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque conocemos personas que por ahí la jerga les queda, el vocabulario les queda. ¿Por qué? Porque se hizo un hábito y realmente en vos, ¿ves? Dios hasta esas cosas fue borrando, fue quitando, y es ahí donde realmente tu testimonio, para aquellos que están escuchando, los jóvenes que tienen esos conflictos por ahí de que no saben para dónde disparar, para dónde correr,
correr realmente a los brazos de la paternidad de Dios. Amén, amén, una gran verdad, que es justo de lo que hablábamos con Martín antes que se corte, de poder dignificarse. Exacto. Porque es algo muy importante eso, dignificarse en todos los sentidos. Y eso te va a llevar a cambiar tu manera de pensar, Amén. tu manera de hablar, tu postura, tu accionar. Porque Dios te va a tratar en tu orgullo, en tu soberbia, en tu arrogancia, te va a tratar en tu carácter, en un montón de cosas y te va a llevar a morir. Porque como bien decían hoy, en todos los procesos que quizás la gente no sabe que uno pasó, eh, pero viste, fueron yendo como uno atrás del otro como cachetazo de loco. Pero cuán necesario, por eso capaz que muchos van a tomar que loco, festeja los malos tratos y no dejan de ser buenos tratos de parte de Dios. No dejan de ser mimos que a partir de eso vienen los mensajes de Dios y los mimos de Dios. De poder decir de una persona que toda la vida la vio fácil, que corrió a eso, que justamente como esta juventud que decía Graciela, que corren a eso porque es el refugio de ellos. Y qué triste poder escuchar eso en este tiempo, decir, cuando uno está de este lado, ver de que muchas personas jóvenes se pierden a causa de no tener un calor de hogar correspondiente, a causa de no tener el abrigo que se necesita. Exacto. Y estoy hablando de la parte espiritual, no la parte de abrigarse con un abrigo. Vos hablabas de la contención y cuán necesario es eso, de poder recibir ese abrazo, ese consejo sabio, de poder tener un calor de hogar, de decir, hoy tengo una familia en la cual me puedo apoyar en todos y donde vos aprendés, porque yo te enseño un montón de cosas, que si te equivocás, enseguida lo remediás, Amén. porque Dios te lleva a eso también. Y eso es una manera de dignificarte. Saber aprender a decir perdón, a bajarse del caballo, a saber callar, al saber escuchar, es una manera de dignificarse. Una persona que por años no supo escuchar, no supo hablar, no supo esperar, no supo trabajar. Porque el otro día hablamos con Martín y justamente un tema muy importante, porque fui una persona que conoció el trabajo, sí, pero no como debía. O sea, trabajé solamente para tapar algo. Por eso hablaba hoy de las apariencias. O sea, te basaste en ir a trabajar por tener algo para tapar lo que otro que hacías. Y nunca te dignificaste. Lo hacías por hacer. Lo hacías por conveniencia. Lo hacías porque algo te convenía a vos. Era favorable para vos en ese tiempo. Bueno, hoy no. Hoy entendés que dependés de un sueldo, que dependés de un patrón, que tenés que acostumbrarte a un montón de cosas, que tenés que tener responsabilidades, y que Dios no te deja de honrar. Amén. Porque más allá de que nosotros podamos ser hermanos en Cristo, si yo no te sé representar en el trabajo y no puedo representar a Dios en el trabajo, y difícilmente pueda llegar a ser un equipo, y en Él aprendí un montón de esas cosas. Con Dios obviamente de por medio, pero qué bueno cuando vos tenés un hermano que te enseñan esas cosas, que ya viene dignificándose, que te enseña un montón de valores y que deposita la confianza en vos. Amén. Porque no es fácil. Toda la vida se le desconfió. Eso está bueno para yo fui una persona que también primeramente desconfió de todos. Nunca tuve confianza en nadie. Y hoy me toca confiar, me toca apoyarme en el otro, me toca creer en los demás. Y ganarte trabajando eso de que los demás confíen en vos. Qué bueno eso. Una persona que nadie confiaba, nadie se te quería acercar, nadie se quería sentar al lado tuyo. Pero hoy vos ves personas que vos te tenés que hacer cargo de personas y te lo deposita a vos. Y eso nadie Antes de Marce. Y esto, fíjate cómo hay algo que pasa con las personas que estuvieron privadas de su libertad, que una vez que salieron, es tan fuerte la fortaleza que se forma en la mente de la persona, que capaz que hace años salió de ese lugar, sientas encarcelado. Que vos puedas explicar eso porque te ha pasado, lo has sentido, lo has vivido, y Dios ha tenido que venir muchas veces a golpear esa parte y decir, vos ya no estás en ese lugar. Exacto. Eso es lo que pasa cuando todavía está la persona en ese proceso de sanidad, pero que muchas veces interfieren un montón de cosas que realmente
solamente Dios puede intervenir. Pero explicar esa parte que vos decís, yo capaz que hace años que saliste, pero había situaciones, hace un tiempo atrás que vos decías, todavía me chocaba. ¿Ves? Este tipo de cosas, como decir, el simple hecho de que alguien te confíe en vos. Sí. Ya es como mirar raro, ver si va a confiar en mí. Y sí, ¿por qué no? Sí, sí. El decirle te dejo a cargo de esto, ¿eh? ¿Viste? Claro. O te encargo un trabajo que ni siquiera yo sabía hacer, pero Dios te enseña un montón de cosas, aprender en Amén. eso. Vos decís, ¿cómo podés vos encaminar eso? ¿Cómo lo podés revertir? Porque sos una persona que sí saliste de estar preso, saliste humana, corporalmente, Físicamente. físicamente, pero espiritualmente quedaste encapsulado ahí. Ah, Y a mí Dios me tuvo que permitir que me aparte para que yo me diera cuenta que todavía seguía encarcelado. Porque sabía que se me venía la palabra del hijo pródigo. Porque ahí no dejas de ver la paternidad de Dios. Y hay un punto especial que quiero hablar sobre eso. Porque vos te das cuenta que Dios permitió que vos te vayas a comer con los cerdos. Que vos pases miseria, que pases necesidad. Que el diablo te entre y te haga desastre y te robe todo. Y Dios lo permite. Como se lo permitió a Job. Y saber que a veces, aunque duele y es difícil, Dios tiene que permitir que vos lidies con eso. Porque a veces estamos en la conformidad, en la comodidad de decir, total, Dios después me ayuda. Siempre buscamos a Dios con una conveniencia, como arrancamos exacto. hablando, y nos olvidamos de esto, de que nos terminamos salimos en realidad de donde tendríamos que haber salido. Nunca fuimos libres del lugar donde tendríamos que haber sido libres. O sea, yo salí de estar preso, pero mi espíritu estaba represo. Pero mi alma estaba allá adentro. Pero mi emoción y mis sentimientos y mis pensamientos estaban cautivos allá adentro. Sobre todo mis pensamientos. En cualquier situación que se me presentaba ahí. Pero... O la falta de perdón sobre esas situaciones. Porque eso es lo que te encarcela más. Amén. Qué importante. Eso es lo que hace que tu mente esté en una mazmorra, Continua. en el calabozo más profundo que puedas ver de la cárcel, el más oscuro. En lo espiritual le decimos la mazmorra, como se habla en la Biblia. Se le habla, en otros lados disciplina, y en otros lados se le dice buzones, que es el lugar más feo que vos puedas estar. Pero ahí estamos espiritualmente. Y sabes que cuando no hace mucho, hace muy poco, Dios me vino a sacar en libertad del todo de ahí, porque mi espíritu estaba cautivo. Para sacarte a libertad, para decirte, vení, yo soy tu papá. Pero para vivir una buena paternidad, ¿qué se me tiene que revelar a mí? Que soy hijo de. Y ya no hijo de fulano y de mengano, sino hijo de Dios. Un poquito, porque anoche nos juntamos a charlar, Planificar. a planificar un poco, salimos, pudimos disfrutar una hermosa noche, pero bueno, en eso que estábamos hablando, vos tocaste un poco lo que es el saber perdonar a los que fueron nuestros padres terrenales, porque tal vez, o sea, tal vez te diste cuenta, tal vez no, pero, o sea, vos estás hablando cuando volviste, vos tuviste otra relación con tu padre espiritual, con tu madre espiritual, en este caso que es nuestra madre espiritual, pero basada en la confianza. Porque yo creo que lo que hace que una persona sea desconfiado justamente es porque fue muy dañado desde chico, en todo sentido, un poco más grandes. Entonces el perdón trae confianza, y uno se puede brindar. ¿Por qué? Porque lo que hace todo lo malo que viviste es que vos digas, a mí nadie me va a dañar. Entonces, anoche tocaste un punto justamente que hablabas de una parte del perdón, y tal vez no hace falta que cuentes todo porque fue larga la charla, anoche estuvimos hablando como 3 horas, pero sí lo importante que es saber perdonar para saber recibir la paternidad. Amén. 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 Y muy importante eso que traes vos, porque anoche decíamos eso, que necesario es que vos realmente perdones de corazón. Porque a veces pensamos de que yo le pedí perdón a mi mamá, pero a veces es muy por encima.
y para que la verdadera paternidad de Dios se te pueda revelar, yo necesito sanar como hijo. Necesito Amén. sanar mi relación paternal y maternal. Amén. Así mi papá hoy no esté vivo, pero yo tuve que pedirle perdón de un montón de cosas y soltarle el perdón de un montón de cosas. Y eso en mí desató un montón de otras. Que primero, mi primer relación, que era la de Dios, tenga que cambiar. Amén. Porque cuando yo me fui, ahí viste, cuando te vas como el hijo pródigo, que te vas, me agarro mi billulla y me voy. Como el chavo, Agarro mi herencia. ¿Y qué significante que es eso? Agarro mi herencia y me voy. Y no nos damos cuenta que en la herencia, llevándolo al mundo espiritual, nosotros estamos llevándonos la herencia Miseria. y la humana. miseria humana que tenemos. Exacto. Y la miseria humana que Habla un dejamos, poquito más sobre el micrófono. y la miseria humana que tenemos para con los de afuera, para con los que nos rodean, digamos, para los que nos rodean como hijos, esposa, etcétera. Aún así como hermanos de la iglesia. La miseria que vos le dejás a ellos, porque a veces somos tan desagradecidos. No nos La damos verdad que cuenta de lo desagradecidos que somos con esos actos. Tal cual. Y aunque Dios permita esas situaciones, hoy sí agarré mi herencia y me fui, y viví mi vida y vi a malgastar la plata. Boludo, Y hacer lo que quiera. la recontra malgastó, ¿viste? Nadie me tiene que, ni me va a decir nada. Nadie me va a decir nada, yo hago lo que quiero. ¿Me entendés? Andá en tu Exacto. libertad, Exacto. en la que vos crees La que que tu vos creés libertad. que es libertad. Porque de libertad no tiene nada. Y te volcás a lo mismo. Quizás no volví a la droga, no volví a robar, no volví a hacer un montón de cosas. Pero esto, el corazón todavía está viciado Lejos de de las Dios. cosas del mundo. La mente está enredada de los pensamientos del mundo. O sea, tus ideales siguen siendo los mismos de siempre. Es importante eso, Amén. saberlo. Por eso es la necesidad, como vos decís, de sanar, de poder pedir perdón a nuestra madre, padre, porque a veces los prejuzgamos creyendo que ellos saben todo o ellos, no sé, tendrían que haber nacido diplomados en ser padre y Ser madre. padre. ¿No? ¿Verdad? Nosotros cuando fuimos padres tampoco supimos ser padres. Y entendemos que eso es una cadena espiritual, Es que viene una herencia. el que nos enseña pasar ciertas situaciones, como vos decís, para valorar y para cambiar el concepto que nosotros tenemos de Dios. Porque siempre llegamos a Él, como hoy decías, sea por una conveniencia, sea para resguardarme, sea porque estás en la situación, estás en la lona, estás y ahí siempre ahí nos acordamos de que hay un Dios o de que alguna vez me hablaron. Ay, yo vi que el fulanito tal vez le hizo bien. Y Dios va mucho más allá de eso. Y cuando Él tiene, porque de alguna manera es como que vos ves que Dios te perdona, pero las consecuencias de tus actos, o sea, vos tenés que afrontar cuando vos te plantás en esa situación, más allá de que Dios venga, porque es como que queremos, hoy decías, que tenés que vos trabajar por restaurar lo que vos mismo destruiste. Porque tocaba, en ese punto cuando tocaba, destruimos a causa de la rebeldía la relación o la confianza, porque ves, vos decís, estoy trabajando porque o veo que ahora me están teniendo confianza, cosa que antes todo el mundo te miraba de reojo. Sin embargo, Dios empieza a cambiar esa parte en nosotros. Entonces nos hace ver a la otra parte de Dios, que nos hace esforzarnos cuando estábamos acostumbrados a decir, bueno, tal vez estaba acostumbrado a lo fácil, sea por trabajo, sea plata, a todo rápido, a ese, como venimos con muchas pretensiones en Dios, y Dios muchas veces nos hace esperar porque Él quiere el corazón, no quiere muchas veces ni siquiera, por eso dicen, no quiero sacrificio, o sea, ni siquiera hasta el servicio. O sea, el servicio nosotros vamos desarrollando la relación con Dios, pero si no cambia nuestro corazón, te terminas revelando. Entonces no se cambia esa visión de Dios y queremos que Él haga todo y no podemos o ni siquiera queremos afrontar las consecuencias de nuestros malos actos fuera de Dios. Vos decís, bueno, frente a una sociedad, frente a lo que hiciste en su momento, bueno, asumir las consecuencias, vos decís, bueno, terminé preso. En Dios, cuando nosotros, vos decís, estaba con la mente, el corazón en el espíritu, porque no a la persona le cuesta, porque una vez Dios a mí me dijo, ¿vos estás seguro que Dios perdonó tus pecados?
y te queda regulando. ¿Y por qué Dios nos hace? Dice que Él saca todos nuestros pecados, los entierra en el fondo del mar y chao. Y si Dios nos perdonó y chao. Y nos cuesta revertir, Entender. ¿ves? Te cuesta, como vos decís, que alguien ahora me esté dando la confianza. Y nos cuesta valorar. Eso es en Dios. La gente de afuera te sigue mirando de reojo. Cuando la gente que nos rodea está en Dios, gente restaurada, gente que aprende a vivir la unidad, te empieza a dar confianza, te empieza a brindar del amor de Dios. El primero en todo siempre acá, porque vivimos esa paternidad, es nuestra madre. Y vos decís, por más la forma de pensar que vos tengas, Dios te empieza a dar y te empieza a brindar, sea un lugar para el servicio, esos lugares de honra que decías hoy. Y no podemos cambiar esa postura de Dios porque seguimos pensando o que hacemos las cosas mal. Que o no somos merecedores. Claro. O que algo quieren. Y Dios, bueno, pero ahí es nosotros, claro, que hasta acá también me van a usar. Acá también no sé si es tan sincero el amor que me brindan. Por eso digo que es necesario cambiar ese concepto que tenemos de Dios y saber que nuestras malas actitudes, si bien Dios nos perdona, porque Dios tampoco fomenta vagos ni hace caprichosos. Entonces Dios nos tiene que enseñar cosas. Vos decís, sí, Dios estaba en el asunto de que me fui de la iglesia revelado, sí, me rebelé, se me rechiflé y me fui guía de parte de Dios. Como vos decís, que tenías vos sabías que había un padre que te estaba esperando. Exacto. Vos sabías que tenías un lugar a donde volver, como el hijo pródigo. Vos sabías, y eso te lo hace, eso te lo da, te lo brinda la paternidad. Es como que, bueno, necesitas ir a romperte la cabeza, porque el que lo ve de afuera dice, ¿y dónde está el amor? ¿Y cómo lo dejan? ¿Y por qué no se va a buscar la ovejita, la 90, y si deja las 99, dice la palabra, ahí te lo citan. Pero todo el trasfondo del amor, o sea, Dios y esa persona saben cómo son las cosas. El padre solamente lo conoce. Así que El bueno, padre cambiar, tiene que morir también. desde ese lado poder cambiar la perspectiva o el Amén. concepto que se tiene de Dios frente a esto, como que en Dios pasar cosas malas, o que en la iglesia la gente no tiene ese tipo de errores, y está mal. Lo bueno es que glorificás con tu vida y con tu testimonio Amén. de que de todo eso Dios te sacó. Amén. Creo que eso es lo importante. Dios, acá es cuando siempre decimos, Dios deja el pecado de lado y lo que ves es que te arrepientas de corazón y que si vas a servir, servís de corazón. Porque podés estar sirviendo en la iglesia, podés estar, no sé, en intercesión, en el grupo que sea, pero tu corazón está lejos de Dios. Y estás mirando a los hermanos, y estás mirando acá, y estás mirando allá, lejos de servir con un corazón sincero porque realmente lo que Dios hace en tu vida y te permite que vos vivas de una manera distinta. Entonces eso está, o sea, me parece bárbaro ese punto que exponés de que vos estando en Dios, y sí, te pasan un montón de cosas, porque es mentira que en Dios no te la vas a mandar, que Dios, porque la restauración y que una persona realmente salga de esa condición, se necesita mucho de la persona y realmente que haya alguien con mucha guía de parte de Dios. Por lo menos creo que así lo has vivido siempre. Sí, porque yo no te puedo decir, no, sí, soy libre cuando quizás no lo soy y no lo vas a poder vivir. Realmente necesitas esos impulsos, vamos a llamarlo a los criollos, esos cachetazos de Dios, ¿viste? Que te da, como tu mamá cuando te acomodaba los patos, ¿viste? En fila. Te acomoda. Bueno, así son necesarios esos sacudones que te mueven la simiente del cerebro para hacerte entender cómo tenés que conducirte. Porque si hay algo, como vos decías, Iván, yo sabía que tenía un padre, pero ¿sabés qué pasaba? No me identificaba como hijo. Y ese es el error muy grande que hay. Es que no nos vemos como hijos. No nos vemos capaces, no nos vemos merecedores. Y ese es el error. Quedamos con la culpa, como vos decís, porque no deja de hablar de la culpa. Pensar de que, la culpa, porque yo hice esto. ¿Qué va a Sí, pensar de mí? pero Dios ya te perdonó. O sea, el que está dele y dele con eso. O sea, somos masoquistas hasta con los que nos duele, ¿viste? No, mira el dolor porque me gusta el dolor, ¿viste? Y fíjate con lastimado y te metes el dedo y no dejas de trabajar como tenés que trabajar porque estás mirando la herida o estás mirando el error del otro. Es más, cuando empezás a sanar un poquito o empezás a tener la convicción de ciertas cosas, te das cuenta que usás esa culpa y ese dolor para hacer lo que vos querés. Exacto. Para justificarte después. Y no, porque pobrecita de mí. No me entienden. Chao, me voy a hacer lo que yo quiero. Claro, porque eso es lo que generó en uno, ¿viste? Te terminaste Totalmente. yendo y por eso decís
llega un momento donde Dios te deja que vos estés en el mismo chiquero, hermano. Es que es el verdadero padre, o sea, no porque quiere tu mal. No. Y eso quería destacar. Mm. Porque el padre podía ir a buscarlo, tenía todo el poder para hacerlo. Sí, y El tenía tipo, todos los medios. murió a él, por eso decía, el padre debe morir, y ese evangelio no se está predicando hoy en día. El evangelio de ir a buscar la ovejita perdida no es como se lo está tomando. El padre sabe dónde ir a reclamar por esa oveja. ¿Cuánto? Y sabe cómo esperar los tiempos, Ujú. porque nunca, vamos a decirlo, va a bloquear, No. jamás te va a cerrar la puerta, pero es un acto tuyo con Dios, y es donde realmente, perdón que te corté, pero Sí, quería no te aclararlo, corté. porque por ahí hay gente que está escuchando Y no. y dice, no me vienen a visitar. No, para, que acá hay un punto importante, que es el trato de Dios con el Hijo, donde el Padre no se puede meter, porque aún Dios se lo impide. Exacto. Amén. Es que él dijo algo muy importante de lo que vos decís, lo acabas de desarrollar. O sea, yo como hijo exijo que mi padre me venga a buscar. Cuando yo me fui, mi papá no me echó. Amén. Nunca se fue al lado mío. Amén. Nunca se mudó de casa. Porque dice que cuando el hijo pródigo volvió, el padre salió corriendo al encuentro. Pero él tuvo que ir a su casa. Dice, no, él lo fue a buscar a un departamento y no estaba, y lo fue a buscar a otro, no, el padre se fue para no encontrarlo, no. El padre siempre estuvo ahí, Esperando. En el mismo lugar. en el mismo lugar. Entonces, él tuvo que permitir, quizá pensando, porque a mí se me venía esa situación, viste que yo te comentaba anoche mientras cenábamos, de decir, ahí vos venís corriendo, y en esa situación yo me imagino al padre correr hacia el hijo y decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿qué Mirá te cómo está. Traigan lo mejor para él, que lo vistan, que lo cambien, que lo bañen, que le pongan un anillo, que lo sienten en la mejor mesa, que le den el mejor alimento y que haya fiesta. La necesidad de Dios ahí esperándote, diciendo, viste, cabezón, tenía que dar brazo a torcer, te tenía que bajar un poquito del caballo, tenía que hacer un rollito el orgullo y guardarlo en el bolsillo y decir, debo volver yo, porque Dios tiene que ver la necesidad tuya Exacto. y el interés tuyo de que vos querés, Amén. porque Dios tenía todos los medios, el Padre, todos los medios, tenía la plata, los medios para ir a buscar al hijo y encontrarlo y traerlo, pero él sabía que no le iba a servir de nada eso, porque él tenía que permitir que el hijo lo entendiera. Amén. A veces le pretendemos que nuestro Padre nos dé y nosotros nada hacemos por él. Y ¿sabes qué? Hay algo que Dios te enseña en esa situación, que nosotros siempre queremos de ser autodependientes y no entendemos que tenemos que aprender a depender de Dios, porque lo que Dios va a hacer es que nosotros vayamos a su encuentro, que nosotros lo busquemos a él, porque ¿cómo voy a establecer yo una relación con mi papá si no me arrepiento de lo que... Y digo, no, porque dice que el hijo pródigo se arrepintió, se sacudió y se fue. Yo tengo ya un padre, tengo una casa donde estar, tengo un techo que me acobije, hay alguien que está allá, que todavía se está acordando de mí, que me está esperando. Y eso es lo que yo sentí cuando yo volví, y sentí eso. Y es más, cuando yo me fui sabía que mamá y que toda la familia que yo tenía espiritual estaba velando por mí. Amén. Y Dios empezó a permitir que te cierre por acá, que se te cierre por allá, que te siga la soledad, que te siga la pobreza, que te siga el problema, que te siga el agobiamiento, para que vos te doblegues y vayas a dónde, a la presencia. A veces le escapamos tanto al bulto de poder decir, acá estoy, perdoname, Me la mandé. me re ¿Cómo equivoqué. cuesta decir eso? Me la mandé. El orgullo, Eso es algo que a más no poder, el orgullo de por Amén. no poder decir, me equivoqué papá, te Bueno, necesito. Vos dijiste algo anoche, me estoy acordando, que dijiste, incluso el hijo cuando regresó dijo, voy a ser por lo menos un sirviente. O sea, no vino con aires de decir, acá Exacto. llegó el hijo, acá llegó el ungido y trátenme como tal. No. Por lo menos, como dice la misma Jesús, aún déjame comer, no sé, de las migajas, De las migajas. pero quiero estar a tus pies. Y eso realmente es cuando una persona entiende la humildad y por qué Dios también a gente
débil sería para nosotros, pero en el mundo se dice fuerte, un temperamento, y Dios te tiene que quebrar de tal manera para que vos vuelvas como realmente Dios quiere. Sumisos. Sumiso. No que humillación No de esa humillado. mundana. No. Hablamos de una reverencia a Dios. Amén. Y esa reverencia pasa por el respeto, por la honra, por el amor que se le tiene a Dios y a la persona que te abre los brazos. Amén. Claro, porque él encima después volvió queriendo ser como un jornalero más. Claro. O sea, no dijo voy a volver a tomar posesión de todo. No vino a reclamar nada. No. Él vino que si tenía que trabajar, iba a trabajar. Que si se tenía que bajar, se iba a bajar. Bueno, ahí es donde Dios te lleva. Cuando yo me fui con un humo bárbaro. Ahí está. Pero viniste Exacto. arrastrándote, viste que parecía que te agarraban última. 300 kilómetros por hora el viento y vos arrastrándote así. ¿Viste? Pero la importancia de eso, Amén. que eso es lo que todo lo que haces, Él no te deja de amar. Amén. Y no te desecha, como vos dijiste. No lo desechó. Y te vistió. Porque yo encima Dios enseguida te vuelve tus lugares de honra porque sabe, conoce tu corazón. Cuando vos venís con un corazón que te arrepentís genuinamente. Amén. Porque Dios lo que tiene que haber a veces enseñarnos es a depender de Él. Porque vivimos en una dependencia de nosotros mismos. Y nunca nos acordamos de nuestro papá. O sea, para las herencias sí. Pero la responsabilidad de hijo. ¿Sabes qué? Buscamos mucho el favor, pero tenemos poco fervor por buscarlo. Amén. Muy buena. Porque es así. Muy buena. Se busca más el favor de Dios que tener fervor por buscarlo a Él. Amén. Y eso es lo que nos aleja de poder tener un entendimiento verdadero, de poder encontrar de que nuestra mente se tiene que romper. Yo necesité de que Dios me sacara de ese lugar, pero yo tuve que salir. Porque Dios me decía, caminá, y yo tuve que ir caminando. Y aunque todo era feo, y aunque todo era complicado, y aunque viví muchas cosas que quizás te pueden asustar, pero Dios me decía, mírame a mí. Y eso siempre te va a llevar a Él. Amén. El que vos podés escaparte lejos, como yo dije, pero cuando vos sos un llamado de Dios, Amén. la voz de Dios se va a sentir en cualquier lugar. Y vos vas a volver. Porque entiendo que hay muchas personas que quizá en este tiempo deben estar así como uno estuvo en ese momento. Y no deben saber qué hacer. Es más, deben pensar que no son merecedores. De que Dios no lo va a perdonar. De que Dios lo va a desechar. De que Dios no lo va a recibir. Establece en uno para que no llegue el camino. Y esas son mira, se me venía la palabra que se me venía hoy, que justamente de esto viene al caso, son los barrotes que una persona misma se pone, el decir no me va a entender, no me va a perdonar, me va a juzgar, y son barrotes que pone enfrente tuyo y que vos mismo te estás encarcelando. Mirá, la palabra que a mí se me venía era cuando, y no era cualquier persona, cuando Juan el Bautista quedó preso, él veía de que todo el mundo se agolpaba al lado de Jesús y como buen profeta que era Juan el Bautista, conocía las Escrituras y sabía que Jesús mismo dijo libertar a los cautivos y que el mismo Jesús dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Fíjate que ninguna cárcel se abrió en ese momento en Israel. Él estaba hablando de la cautividad espiritual de las personas. Pero fíjate, ponete en esta situación. Juan el Bautista encarcelado, viendo cómo la gente se agolpaba a Jesús, y diciendo, y yo estoy preso. Y se enfocó en su situación, qué es lo que pasa con el cristiano cuando se va, cuando está pensando por qué Dios se alejó de mí, o por qué de tan bien que me estaba yendo, me empezó a ir todo para atrás. Y Juan el Bautista mirando a Jesús diciendo, vayan a preguntarle a ver si es realmente el Mesías que tenía que venir. Fue en un segundo donde perdió el enfoque, como bien decías hoy, Dios te decía, te lleva a que sigas un camino y te dice, mírame a mí, no miré lo que pasa alrededor. Juan estuvo en su situación, en sus miedos, y mandó a sus sirvientes a decir, pregúntenle a Jesús si él es realmente el que estábamos esperando. Yo me imagino, o sea, Jesús era primo de él, lo vio, lo conoció y todo, y supo que vio las nubes abrirse, la paloma acercarse a él, y así todo dudó. Fíjate qué dijo Jesús, vayan y díganle a Juan
los milagros que se están sucediendo. Le estaba diciendo Jesús a Juan Bautista indirectamente, que es lo que muchas veces Dios nos viene a golpear en la cabeza, decir, deja de mirarte el ombligo, deja de mirar tu situación, lo que hoy te falta, y mirá todo lo que hice por vos, lo que estuve haciendo, lo que estoy tratando. Y es ahí, yo creo que de eso hablaba algo el apóstol Julio el domingo, de decir que realmente los cimientos dónde están puestos. Y si Dios no te quiere dar algo, si Dios no te quiere, ¿deja de ser Dios acaso? No, Jesús le estaba diciendo, Juan, ¿por qué me desconoces? ¿Qué es el gran problema de las personas cuando frente a una situación? Es desconocer. Tanto a los padres espirituales como a Dios mismo lo desconoce y entra en esa rebeldía. Pero es ahí donde Dios te dice, voy a dejar que te golpees un poquitito más para que los ojos se te abran un poco. Sí. O se te abre o se te abre. Amén. O te lo cierra. Yo, ¿sabés que vos te escuchaba vos? Y se me venía algo que Dios me hizo entender en este tiempo. Después de esa meditación donde me sacan de la cárcel. Vos sabés que... Después de varios garrotazos. Después de varios garrotazos. ¿Viste? Que Dios te dice, vení, vamos a hacer un acto profético. Que es lo mejor que te puede pasar. Hoy nos reímos, antes dolía. Ahora nos reímos de las dolores. Y me hizo acordar a un tiempo cuando estuve en la cárcel, de una situación que pasé. Y vos sabés que fue una situación que no fue nada agradable. Pues me acuerdo que yo estaba en un pabellón que era cristiano y me fui al pabellón poner lo de Colón, que era el mundano, lo peor que había de lo de la barra, todas esas cosas. Bueno, estaba ahí, porque no me quedó otra, porque se había desapartado todo ese pabellón y me llevan ahí con un compañero. Y como me conocían, me fui. Igual, de hecho, creo que dormía más tranquilo ahí que el otro. Pero, ¿cómo es Dios? Mira, hoy, porque Dios me lo trajo a mí, me dice, ¿te diste cuenta que en aquel tiempo yo ya estaba ahí al lado tuyo? Porque Dios permitió esa situación. Voy a decir, qué experto que es Dios para hacer las cosas, aunque sean complicadas, feas, difíciles, pero lo perfecto que es para llevarte a vos. Y estaba en ese pabellón. Y bueno, me pedían del otro para yo volver, porque yo estaba, me habían puesto como pastor. Caminaban para el lado. Bueno, y el otro estaba peor que el otro. Claro, no, realmente es por eso, a causa de la falta de paternidad. Amén. Por la ignorancia. Por la ignorancia. De enseñar la libertad. Exacto. Que te mandan a carne cañón así a hacer algo que vos no estás preparado para hacer. Que con la cual encima no tenés ni autoridad para hacer, porque vamos a ser realistas, pero Dios aún así vale. Te usaba, se manifestaba, porque mirá hasta dónde hablamos de la misericordia de Dios. Exactamente, te iba a decir, la misericordia. Y bueno, se armó un revuelo. me piden ellos, voy de vuelta para volver a servir. Bueno, yo voy porque yo quería. Mirá, después de un año yo recién ahí conocí a Dios en la iglesia y me puse y hacía cosas que no hacían. Por ejemplo, me acuerdo de barrer el pabellón, acomodar la silla. Y yo iba y lo hacía gozoso. Y algunos me decían, loco, vos estás quebrado. ¿Viste así? ¿Viste? Todas esas cosas y vos te la bancabas y decías, sí, pero me quebró Dios, no me quebró Dios. Ahí está, eso es importante. El orgullo no dejaba de estar tampoco, ¿viste? Claro. Sí, pero vos no lo hiciste. Pero era el nombre de y bueno, y me llaman y voy. A la Argentina. Pido para que me lleven, no me querían. Llevan a otro. Mirá cuando Dios te está avisando, no vayas. Y yo hinchaba, y bueno, me acuerdo que me senté como y me dice, bueno, Río, vení, dice, te vamos a llevar al lado. Me lleva. Yo me acuerdo que entrábamos, todo, yo fui con todas las cosas, y el que iba al lado mío no llevaba nada, llevaba un colchón nomás. Y todas otras cosas. No, después la busco, dice. Vamos al pabellón de iglesia, entramos, hablamos con el pastor, ya me conocía. El otro chico habló, sí, si yo vine, pues estoy mal. Hacen el culto ahí. Bueno, culto, una reunión. En esa reunión, este pibe se levanta y le pega un puntazo a uno en el cuello, lo lastima, en medio de la reunión. Y ya sabía, claro, él viene, se habla conmigo y me dice, me voy a tener que ir porque mi abuela está enferma, me dice, por ejemplo. Claro, los otros vieron que vino a hablar conmigo antes de irse. Los hermanos se han unido. Así se me vinieron. Bueno, la cuestión quedó cerrada el pabellón. ¿A dónde me llevan a mí? A los buzones, que sería ahí de la disciplina. Lo peor. Y estaba ahí y me acordé. ¿Sabés por qué me acordé? Porque estaba escuchando una oración de Pablo y Sila. Y Dios me llevó ahí. Y estaba
encima me llevan a un lugar donde uno se había prendido fuego. Uno sabe lo que era esa celda. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Un paisaje, todo así, lleno de cosas, ¿viste? Bueno, quedé ahí. Y en la nada me empezaron a hablar porque encima abajo era otro pabellón que era de mundano, sería. Y estaba la resaca todo ahí, ¿viste? Bueno. Y como no querían del pabellón de donde yo venía, no lo querían ellos. Terminé pagando el plato roto yo. Y encima, el que el otro había apuñalado dijo que yo había sido. Y los otros me querían pegar. Yo me habían prendido fuego, un montón de cosas. A la noche pasó esto que voy a decir. ¿Dónde está Dios? Porque yo volví para servirle a Dios. Mirá, me electrificaron la reja. Yo no podía dormir, tenía que estar quieto así. Ahora, ¿cómo es cuando vos tenés la libertad que podés hablar de estas cosas sin que te molesten y lo tomás como gracia? Porque yo estaba ahí, viste, en el medio de la oscuridad de esa celda, y vos veías ahí una luz que te entraba por la ventana así, y en ese pabellón estaba al lado allí, daba al patio y daba para otro lado, se veía el pabellón 5, que eran 3 y bueno, era cristiano, y ahí cantaban, empezaron a orar, y se escuchaba como que, viste, boom, boom, retumbaba todo, y era una adoración que a mí me gustó en ese momento, viste, y yo estaba mientras ahí meditando y le decía a Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué estoy acá? Yo estoy queriendo hacer bien las cosas, quiero volver a lo mío, quiero cambiar, estoy cansado de vivir así. ¿Por qué permitir esto? Mira cómo estoy. Si me duermo me electrocuto. Si me electrocuto me prende fuego. O sea, no podías moverte vos, tenías que estar ahí. Y en un momento empecé a escuchar la adoración y me quebré. Y de la nada empecé a adorar. Y miraba esa luz para allá y escuchaba la música y adoraba y adoraba. Y en estos días cuando Dios me trajo a memoria esa situación, me hizo cuando Dios me habló por medio de la palabra de Pablo y Silas, que a veces somos rápidos para quejarnos, y Dios me lo trajo en este tiempo, y vemos lo malo y la situación, y a veces capaz te pones a llorar porque fue un momento crítico, Dios, me iban a matar, vos no hiciste nada, pero no te mataron. Amén. No te electrocutaste, no te quemaron, no te pasó nada. No te apuñalaron cuando te sacaron de ese pabellón, no te pasó nada. Exactamente. Y en estos días cuando me lo trajo me dijo, yo estuve ahí, fue al medio de un culto. ¿Y sabés qué hiciste vos? Me adoraste. ¿Y sabés qué estoy viendo en este tiempo? Que lo estás empezando a hacer. Por eso te lo traigo, Mori. Amén. Qué bueno. Que aprendas en medio de tus situaciones a adorar. Wow. Importantísimo. Es terrible. Terrible. Te quebrás de saber de que Dios te lleva a adorar en medio de la situación. Estamos hablando de algo ilógico que la gente no quiere hacer. Que la gente dice, no, pero me duele en mi momento, estoy mal, yo sufro, yo. Pero no dejamos que el amor de Dios obre. Porque a raíz de eso después se desataron un montón de cosas para mí. Que hoy la estoy entendiendo, porque antes no la vi porque yo no conocía de lo espiritual. A los días me bajaron la asistente social, me bajaron el pabellón ese de la iglesia que yo escuchaba. De ahí me pasaron al otro que estaba, estuve unos días y me llevaron a la auto externa, de auto externa me trajeron a la granja y de ahí me fui en libertad. Una persona con muchísimos años por estar preso. Pero a Dios se le plació sacarlo en tiempo récord. Y encima me acuerdo que salí y me invitaron a un encuentro, que gloria a Dios de ahí, de hombres, sí, que me invitó Martín, donde me honraron con ese encuentro. Me dijeron, yo te lo voy a sembrar. Y yo salí en libertad y al otro día entraba. Era el encuentro. Salí en libertad y me fui al encuentro. Y de ahí no me puedo apartar más de Dios, porque el amor de Dios me cautivó. Pero yo todavía no estaba libre. Pero qué necesario es agarrarse el camino de Dios, que Dios se te presente y que venga la libertad de Dios, que vos puedas ser libre. Como vos decías, hubo algo que te tuvo a vos, hasta hace muy poco, estar preso ahí. Estoy viendo hoy la situación yo. Porque antes en este momento ni te lo hubiera contado,
Porque fui una persona, ustedes saben, han querido saber mucho de mí de eso y nunca lo pude contar. Y hoy contarlo con esa libertad y gozarte de esas cosas. Es decir que, porque no tuve un año bueno, terminé un año, no iba, terminó un año que descorcho así, era espectacular. Me pasó de todo. Me rompieron un ojo, me apuñalaron para robarme, me pasó de todo. Pero vez pasada me sentaba con Élico, que es mi esposa. Gracias, Señor, por la esposa que tengo hoy, por el matrimonio que uno disfruta hoy, por la familia que uno tiene hoy. Y aún no teniendo nada, mi papá, que no teníamos peso, y estábamos afuera tomando mate, que yo les comentaba esta noche, y decíamos, viste, después de que tuvimos un rato, todo, decíamos, viste la paz que tenemos hoy. Viste, hace cuánto no hay una discusión en esta casa, viste, hace cuánto no hay problemas. Viste, cuando ya deja de mirar aquello que para vos fue fuerte. Fue la plata, tu fuerte fue el dinero. Eso siempre te hizo a vos, el poder te hizo a alguien. Pero cuando Dios te enseña a vivir sin nada y aprender de Él, te lleva a esto. Aprender a disfrutar de la paz, de la tranquilidad y de tener una familia constituida en Dios. Amén. Amén. Bueno, se nos fue tremendo, se nos fue otro programa. Voy a cerrar acá un comentario. Orgullosa de vos, hijo, por el gran cambio que hizo Papá Dios en vos. Gracias, Padre Celestial, a ti sea la gloria, que Dios te siga instruyendo en todas las áreas. Mirta Rivero, la mamá, y obviamente la mamá espiritual también felicitando, dice, Dios siga bendiciendo tu vida y la de tu familia, glorificar a Dios con nuestras vidas. Es un privilegio, ¿eh? Así que bueno, nada, se nos fue otro programón más. Se nos termina el tiempo, así que nada, saludamos a todos, le damos gracias y los esperamos el próximo martes. Chao.